En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Estimados auditores de Radio Portales de Valparaíso, buenas tardes y muy bienvenidos a Revelando. Les habla Juan Enrique Holguín. Nuevamente con ustedes, apreciados auditores, para informarles, entretenerles y en definitiva a acompañarlos en este horario de 6 a 7 de la tarde, hoy jueves 18 de mayo. Conversaremos de noticias, de temas de interés, analizaremos, comentaremos junto con mi gran amigo y distinguido colega radial, don Carlos Flores, a quien le doy la más cordial de las bienvenidas. Muy buenas tardes, Carlos. ¿Qué me cuentas con este calor veraniego que tenemos en la zona de la quinta región? Buenas tardes, Juan Enrique, y muy buenas tardes a nuestros auditores de Radio Portales, la primera de Chile, y nuestros auditores fieles del programa Revelar. Bueno, muy contento, estamos a puertas de la celebración más importante de la Armada de Chile, las glorias navales, el 21 de mayo. Estamos previos a esa situación y contentos porque hemos visto múltiples actividades relacionadas con el mes del mar, donde se refleja el cariño de la ciudadanía hacia la institución Armada de Chile y en realidad con todo el mundo marítimo, y también orgullosos de nuestra historia. Juan Enrique, antes de iniciarnos nuestra conversación, yo quiero saludar a nuestros técnicos, don Claudio Alvarado, don Mario Salazar y don Luis Salinas, quienes son los encargados de que este programa llegue en óptimas condiciones técnicas a vuestros receptores. Ahora en la tarde, aquellos que regresan a su casa desde el trabajo, aquellos que están en descanso, incluso aquellos que pueden estar incluso enfermos, nos estén escuchando, y vamos a conversar diferentes temas, como dijo Juan Enrique, en este mes del mar. Me parece. Sí, tenemos también que mencionar nuestro agradecimiento a ASOFAR, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, que hacen posible que estemos al aire junto a ustedes, auditores de Radio Portales, como bien dice mi amigo Carlos, la primera de Chile. Y antes de entrar en materia, mencionar que aquellas opiniones que emitamos nosotros en este programa son absolutamente a título personal y no representan el pensamiento u opinión de ASOFAR, como tampoco de Radio Portales de Valparaíso. A recordar también a los amigos auditores que el programa se transmite a través de la señal de internet, así que lo pueden escuchar en www.portalesfm.cl. Y también entonces por ese motivo queremos hacer llegar un saludo muy especial, no solamente a la gente que está al alcance de la señal de radio aquí en la región de Valparaíso, sino a todo Chile y al mundo que nos escucha. Vamos a iniciar con nuestro tema editorial conceptual, que en esta oportunidad hemos escogido junto con Carlos, y se refiere a una realidad cotidiana en nuestro país, en la cual se abusa y abusamos de hablar sin bases, sin antecedentes, sin fundamentos reales, verídicos, sin datos. O sea, hablar al voleo o desde el estómago, como quiera llamarlo usted, estimado auditor, en forma subjetiva. Lo triste de esto es que muchos creen y asumen que lo que la persona opinó o dijo así al aire, al voleo, es la verdad, porque lo dijo Zulano, Sutano, Fulano o Mengano. Bueno,
Eso es lo que se conoce, amigo auditor, como el juicio de valor, una apreciación subjetiva que una persona realiza sobre su propio sentir, sobre sus creencias, sin datos objetivos. Así que queríamos hablar un poco de esto para tener en mente cuando estamos en un proceso de diálogo, en una discusión, en una conversación, poder discriminar cuando hay un juicio de valor que alguien emite y hacerlo presente si es necesario, o cuando uno emita un juicio de valor, uno sepa y diga que está emitiendo una creencia, un parecer, una mera opinión, porque a veces la gente se confunde. ¿No te parece, Carlos? De todas maneras, Juan Enrique, el concepto que está encerrado en un juicio de valor está relacionado en el sentido de cuando las personas emiten un juicio, efectivamente, ¿no? Y sin tener los fundamentos, ¿no? Sin contar con los antecedentes o estar alejado de los datos, ¿no? Nosotros lo podemos ver permanentemente en el ámbito político, porque obviamente es lo que más se ve, en el sentido de que las personas emiten opiniones sin tener los datos. Incluso emiten opiniones contradiciendo los datos. Entonces, llama la atención, digamos, que alguien puede decir, como por ejemplo, Chile es el país donde la gente está en peores condiciones. Y bueno, resulta que los datos son absolutamente inversos. El desarrollo de Chile ha tenido avances, estamos hablando en otros tiempos, estamos hablando en el momento actual. Pero hay gente que ha hablado o ha dicho, oiga, la situación tal ya es horripilante, y la verdad es que los datos contradicen esa opinión. Y este es de uso muy común, como decía Juan Enrique, porque las personas, y en el ámbito político lo vemos, se cuelgan de lo que se llaman los slogans, ¿ah? Cuando alguien repite una frase, ¿ah? Y a veces es intencionado, porque muchas veces cuando se repite algo, aunque no sea real, esa repetición va provocando una opinión o va generando una cierta visión de la realidad que no es real. Claro, así es. Los juicios de valor, estimado auditor, pueden aplicarse en cualquier tema, en lo que usted se le puede imaginar. Parece que lo más común es la política, lo público, pero también en temas de religión, del arte, de qué sé yo, cultura, en muchos de ellos. Y siempre usted se va a dar cuenta, es muy fácil cuando escucha una afirmación así, oye, ese libro es bueno, pero ¿a título de qué? ¿Dónde está la base? ¿Por qué? Es una mera opinión, es un juicio de valor. Así que ahí tenemos un ejemplo para poder reflejar lo que estamos tratando de mencionar hoy en esto del juicio de valor, que por supuesto, en algún momento un juicio de valor también puede ser coincidente con la realidad, eso también puede ser, hay que reconocerlo, o puede ser correcto, porque la creencia o el parecer o la opinión y con los bagajes que tiene la persona da con una aseveración que es correcta, pero al momento de emitirla, el que la está haciendo no lo tenía internalizado que era el dato preciso o era un concepto verídico. ¿No te parece, Carlos? Mira, de todas maneras, y podemos decir de que estos problemas de emitir juicios de valor es una mala costumbre de larga data, no es de ahora. Yo diría que en los momentos actuales tenemos la facilidad, por decirlo de alguna manera, de que uno puede recurrir inmediatamente al celular. ¿Ah? Cuando alguien está en una reunión y ve, cuando alguien está en una reunión y ve que alguien emite un juicio, uno tiene la posibilidad de alejarse del grupo y mirar inmediatamente internet para determinar que lo que está diciendo esta persona no tiene nada que ver con la realidad. Y eso pasa, digamos, en el tiempo, porque eh, cuando usted ve y cuando se habla de la historia, por ejemplo, la historia se puede contar con muchos juicios de valor que no están relacionados con la realidad. Cuando uno puede ver los artículos que están. Ahora, gracias a Dios, tenemos esto del mundo de Internet, donde está la historia. Bueno, también hay cosas falsas en Internet, eso hay que tenerlo claro. Pero uno puede ir a fuentes que uno confía y puede tener.
¿ya? Y creo yo, estimados auditores, de que esa es una costumbre que nosotros debemos tratar de evitar, ¿ya? Y en lo posible, emitir opiniones, juicios cuando uno está convencido o ha sido o ha tenido la suficiente evidencia para corroborar lo que está diciendo. Creo que eso es importante y nosotros debemos exigirle a quienes, a nuestras autoridades, a las personas que nos informan, ¿cierto? Las personas que están en la radio, en la televisión, que traten, ¿no es cierto?, siempre de emitir juicios fundamentados, ¿ah? Y esa es una manera, digamos, yo creo que esa es una obligación de los medios de comunicación. Correctísimo. Aquí yo no puedo discrepar de lo que acaba de decir Carlos y creo y esperamos, amigo auditor, que haya sido de interés este concepto, esta editorial que hemos tocado hoy día brevemente, lo que se llama el juicio de valor. Así que vamos a los temas que tratamos normalmente a lo largo de nuestro programa. Oye, pero antes yo mencioné al inicio ahí fulano, mengano y sutano. ¿Tú tienes alguna idea de dónde vienen y por qué usamos ese tipo de modismo? Mira, la verdad es que en más de alguna vez lo habré leído, pero no lo recuerdo exactamente, ¿ah? Y Bueno, yo, de hecho, lo utilizamos permanentemente, ¿ah? bueno, acabo de hacer lo que tú mencionaste recientemente. Mientras tú conversabas, dije yo, voy a buscar en San Google, en Internet, qué es lo que dicen sobre la palabra fulano, mengano y sutano, que lo usamos, modismos que usamos coloquialmente con cierta frecuencia. Quizás los mayores, probablemente los jóvenes ya no lo usan. Fulano proviene del árabe, la palabra fulán, que quiere decir persona cualquiera, o sea, calza perfecto. Mengano también es de origen árabe, viene de mancan, que se traduce como quien sea, calza perfecto. Mengano, cualquier persona. Y sutano se deriva del latín, que significa sabido. Me parece bien atinente, estos modismos son claros en lo que se desea expresar, como conocido por todos, sabido por todos. Bueno, oye, quería hacer esta pequeña digresión considerando eso el uso de la tecnología y de Internet para aclarar también el concepto de estos fulanos, menganos y sutanos. ¿Qué te parece que Sí, continuemos? claro, es como cuando uno utiliza el término Pedro, Juan y Diego, ¿ah? Que es como decir cualquiera, ¿ah? Pero es por nombrar, podría utilizar otros nombres, pero la verdad es que es la costumbre, ¿ah? Y los modismos en realidad nos llevan a utilizar palabras que se van repitiendo y la gente los va adoptando. Y muchas veces, tal como tú lo mencionas, usamos términos que no sabemos cuál es su origen, ¿ah? Pero que obviamente tienen sus fundamentos, efectivamente, en la historia, en la costumbre. Perfecto, así es. Vamos a continuar con alguna mención al deporte que siempre nos atrae, particularmente en mi persona, lo que sucede con Santiago Wanderers. Ganó en Antofagasta de visita. Por la cuenta mínima, pero suficiente para traernos 3 puntos, así que estamos contentos, señor, contentos. En el tenis no nos fue muy bien con Cristian Garín en el Máster, pese a que pasó un par de rondas, se tuvo que retirar por alguna dolencia física. Y creo que tú tenías alguna noticia reciente acá en Chile de éxitos en el mar, hablando del mes del mar, actividades en nuestra costa. ¿Qué pasó, Carlos? Bueno, mira, yo obviamente para complementar lo que tú indicas, ¿no es cierto? En primera división del fútbol, los dos equipos de nuestra región, Wanderers y Everton, Everton empató y Wander ganó. Y en segunda división, San Luis también ganó, que va en los primeros lugares. Respecto a lo que tú indicas, nosotros tenemos una competencia de bodyboard, ¿sí? Que se realizó en la ciudad del norte, en Iquique, y que tuvo buena participación de chilenos, ¿sí? Yo diría que tenemos una destacada participación de Paloma Freigan, que obtuvo el tercer lugar en femenino, y en masculino, Matías Díaz el primero y Marcelo Fernández el segundo. Es una competencia que se hace en ola. eh, Se comenta, digamos, que el bodyboard es como el hijo menor del surf, pero es similar, es navegar sobre las olas en una tabla, recostado sobre la tabla, ¿ya?
es una actividad muy entretenida y muy difundida y que a la juventud le atrae mucho. ¿Mm? Y creo que es poco difundida, Juan Enrique. ¿Ah? Esta actividad es poco difundida, la gente que participa ahí tiene que hacer muchos esfuerzos para participar porque tiene que viajar a lugares donde hay un oleaje adecuado, ¿ah? Que nosotros conocemos. Me parece muy bien y bueno, ahí también hubo participación internacional en ese campeonato, que si la nueva no falla, es el campeonato que tiene el nombre como de Erizo, ¿verdad? Bahía Erizo, ¿no? Juan Enrique. Así es. Oye, en realidad hay muchos deportes que son, como decías tú, algo desconocidos, sobre todo estos que mencionas. A orilla del mar hay varios eh, de estos del el bodyboard que llaman, y hay otros más. Y bueno, hay que usar ahí la condición física para aprovechar la fuerza de la ola del mar que rompe en el borde costero. El bodyboard navega la ola, hay otra que ya una vez que la ola rompe, hay otra tabla que se usa, no me acuerdo el nombre, que se deslizan casi sobre la arena. Hay que correr muy fuerte y las otras se hacen desde el mar saliendo, por ejemplo, el bodyboard, el surf. Así que son deportes muy interesantes, quizás no muy conocidos, pero para quienes disfrutamos de la costa acá, en la quinta región, Valparaíso, Viña del Mar, los podemos ver con cierta frecuencia en las playas de nuestro litoral. Así que excelente el triunfo de esta representante de Viña del Mar que tú mencionaste y bueno, nuestras felicitaciones a Paloma Freigan de Viña del Mar que nos representó entonces en este campeonato internacional de bodyboard en Iquique. Vamos a continuar, nos vamos a saltar, como este era un campeonato internacional, ¿qué te parece que tomemos algo de un tema internacional en nuestro continente que está bastante candente? Me refiero a la situación en Ecuador. Ahí brevemente, probablemente la mayoría de nuestros auditores ya se han informado, el presidente del Ecuador, el presidente Lasso, decidió cerrar el Parlamento, que es una atribución existente en la constitución de dicho país, lo cual sin duda contribuye a crear una crisis política, que es lo que está viviendo en este momento Ecuador. Carlos. Bien, efectivamente, Juan Enrique, lo que está ocurriendo en Ecuador es una situación que está absolutamente contemplada en la Constitución, una Constitución que fue modificada hace varios años, no muchos, y que fue hecha en tiempos de su expresidente Correa, ¿sí? Rafael Correa, y es lo que se conoce como la muerte cruzada, ¿ah? Que está hecha en el fondo para las crisis políticas, donde el presidente tiene la facultad de cerrar o llamar a reelección adelantada del Congreso y del presidente. Y eso es todo un procedimiento, en realidad tiene que esperar 6 meses, tiene que haber elecciones y bueno, y cambia completamente el panorama político. ¿Ya? Y yo quisiera comentar porque la verdad es que toda esta crisis política se ha ido generando, porque en Ecuador hay un movimiento de izquierda radical fue generado por ese líder general Rafael Correa en su época que fue presidente y que tiene siempre sus redes con ganas de volver al poder. Recordemos que él está en este momento en una situación judicial en que está acusado de varios delitos, por lo cual no puede regresar a Ecuador. Pero básicamente lo que busca es generar una crisis. La izquierda no ha dejado gobernar al presidente Lasso, le han puesto todas las trabas posibles y esto culminó con una acusación, ¿no es cierto?, al presidente para destituir. Esto provocó esta crisis y el presidente optó por uno de los artículos que aparece en la Constitución en que le permite disolver el Congreso para llamar a nuevas elecciones. Mientras tanto, él puede gobernar mediante decretos y a mí me interesa dejarlo claro, porque en varias
parte de las noticias he visto que se llama como un golpe de Estado, como una... No, eso es absolutamente erróneo, porque lo que está ocurriendo está contemplado absolutamente en la Constitución. O sea, no es una situación de facto ni de fuerza, no. Es una situación que está contemplada y que está contemplada precisamente para superar los problemas de crisis políticas en ese país. ¿Qué te Bueno, parece, Juan? oye, una cosa compleja sin duda desde el punto de vista político. Nosotros también hemos tenido crisis políticas. Quizás estamos en una pseudo crisis, no sé si política, de seguridad, de migración, etcétera. Son procesos que hoy en día son muy complejos de resolver porque fundamentalmente, diría yo, está todo encima. O sea, las decisiones que se toman son rápidamente difundidas, cuestionadas, así que hay que trabajar mucho para poder salir de este tipo de encrucijada, diría yo, desde el punto de vista de la vida política de una nación, de un país. Eh, claro, el presidente Lasso fue acusado, o estaría siendo acusado por malversación de fondos en campañas anteriores o en algún cargo anterior que él tuvo, pero eso es lo que viste detrás una parte del espectro político ecuatoriano para acusarlo, pero no se ha probado nada aún. Veremos cómo se sigue desarrollando esto, es complejo, le resta cierto grado de, ¿cómo de mencionarlo? No sé si de veracidad o de legal, no es legalidad, pero eh, ojalá que no haya muchas medidas que deba tomar directamente, en este caso, el Ejecutivo, el presidente, porque va a seguir ahondándose la crisis. Este es como una bola de nieve, puede ir creciendo, es difícil contenerla. Vamos a ir observando. Recién ayer se firmó este decreto que se denomina, como tú mencionabas, de la muerte cruzada, que disuelve el Congreso en el Ecuador, que se llama Asamblea Nacional. Oye, bueno, no creo que puedas agregar algo más, pero antes de terminar la primera parte, que nos quedan un par de minutos, me gustaría hablar, ya que hablamos de constitución, hoy, un día como hoy, pero en 1818, Bernardo Higgins disponía que se escribiera una de las primeras constituciones de nuestro país. Y curiosamente ahora estamos inmersos en algo similar, o no igual, pero estamos en el proceso de generar una propuesta de nueva constitución acá en nuestro país. ¿Qué te parece, Carlos? Bueno, efectivamente, esto tiene mucho que ver con la vida constitucional, institucional de Chile. ¿Sí? Si nosotros nos remontamos un poco a la historia, podemos ver que el año 1811 se dictó el primer reglamento constitucional por parte de Manuel Pérez Cotapa. Posteriormente, algunos años después, un año después, el año 1812, vino un segundo reglamento constitucional de José Miguel Carrera, y finalmente el tercer reglamento constitucional de 1814. Eh, y la primera constitución política desde el año 1818 de don Bernardo Higgins, que es lo que estamos mencionando ahora. Posteriormente a eso vino la constitución de 1822 de Bernardo Higgins, y vino en la constitución política de 1823 de Ramón Freire. La verdad es que las constituciones que, que más se recuerda y que se habla es la Constitución Política de 1833 de José Joaquín Prieto, la Constitución Política de 1925 Arturo Alessandri. Ya, recordemos que la Constitución de 1833 duró 92 años su vigencia. La Constitución del año, la Constitución del año 1925 tuvo 55 años de vida. Bueno, y la Constitución del año 1980 está vigente todavía, a pesar de que uno puede analizarlo como también una constitución modificada del año 2005, ¿ya? Pero es una vía muy rica constitucionalmente para Chile. Eh, y precisamente nosotros recordamos este hecho porque ocurrió una fecha como hoy y está en desarrollo precisamente el reemplazo de la Constitución de 1980 o 2005, ¿no? Y que está todavía, incluso todavía no se da inicio a
el funcionamiento de los consejos constitucionales. Así que es una noticia histórica que vale la pena recordar precisamente en momentos como los que ocurren ahora. Correcto. Oiga, amigo Carlos, estamos llegando al término. Yo quería agregar que Chile ha tenido en total 10 constituciones, si no me equivoco, por ahí, 10 o 11 por ahí. Los primeros años de desarrollo del país como nación independiente, sin duda que fue un periodo de eh, mucha desequilibrios políticos y situaciones críticas que generaron diversos, como mencionabas tú, eh, documentos para organizar y ordenar la vida republicana. Dicho eso, vamos a ir a nuestra usual pausa musical. Estimados auditores, no nos abandone, ya regresamos. Estimados auditores de Radio Portales de Valparaíso, estamos de regreso, aquí en Revelando, todos los días jueves con don Carlos Flores y también con quien les habla, Juan Enrique Holguín. Y como siempre, yo culpo a Carlos de la selección de los temas de nuestra pausa musical, pero un buen tema, como siempre, en el área romántica del amor, un amor algo intempestuoso, diría yo. Parece que aquí relata algunas vivencias tripartita en una relación de amor. Así que bonito el tema interpretado por Isabel Pantoja, que entiendo lo escribió Juan Gabriel, ¿o no, Carlos? Exactamente. Esta canción, Juan Enrique, yo diría que es icónica de la música en español. Todos sabemos que Juan Gabriel es un artista muy consagrado mexicano y conocido en todo el mundo de habla hispana. Escribió esta canción y fue escrita precisamente para que la cantara Isabel Pantoja, que es española. Fue el año 1998 y es una canción en realidad no de un amor tempestuoso, sino que en el fondo es como la aparición, el retorno, el deseo de retorno de un ex, ¿ah? De alguien que se fue hace un tiempo y que se fue por desamor y quiere volver. Entonces, la respuesta a esta canción es que la mujer le dice: yo ya estoy comprometida, ¿ah? Pero es una canción que tiene que ver con el amor, ¿ah? Recordemos que el amor, ¿no es cierto?, tiene muchas cosas, ya también tiene celos, también a veces tiene lugares no tan brillantes, pero el amor es amor y efectivamente en muchos casos también enciende la pasión. Así que creo yo que esta canción, Juan Enrique, es de mucha popularidad en el habla hispana y principalmente, digamos, se toca mucho en las radios todavía. Así es, ahí yo agregaría que para estar ¿cómo se llama? Informado, escuché la canción y vi un par de videos. Fantástico, porque una gran orquesta que acompaña a Isabel Pantoja en algunos de los que vi, junto con Juan Gabriel, muy bonito, muy bien interpretada, muy bien lograda la presentación de este tema de Juan Gabriel, hecho para Isabel Pantoja. Oye, hablando de cosas positivas, noticia positiva, tengo dos, fíjate, porque me acaban de aportar aquí que un chileno ganó un premio como fotógrafo del año en Londres. Un chileno, el fotógrafo Francisco Negroni. Se llevó este premio al fotógrafo profesional en el London Photography Awards. Oye, y lo simpático, lo rescatable, además de esto como noticia positiva, es que la foto es del volcán Villarrica. Es una foto nuestra, señores auditores, una foto de Chile, de nuestra naturaleza, de los bellos paisajes del sur de Chile. Así que felicitaciones a don Francisco Negroni por darnos esta posibilidad de mostrar al mundo la belleza de la naturaleza chilena, Carlos. Bueno, la verdad es que es muy destacable, Juan Enrique, porque la fotografía, yo diría que es muy popular, todos sacamos fotografías, pero ser un fotógrafo profesional lleva mucho tiempo, lleva mucha preparación, tener un equipo bastante sofisticado, pero también un buen fotógrafo no lo hace su máquina, sino que lo hace, ¿no es cierto?, lo que fotografía, el lugar, la ocasión, el momento. Son tantos factores que implican. Esta foto en realidad tiene que ver con una situación
climatológica especial, que no se ve a cada rato. Entonces, aquellos que puedan informarse a través de Internet cuál fue la fotografía que ganó, se podrán dar cuenta que es una belleza espectacular. Y ahí vuelvo a recalcar, digamos, una cosa que digo siempre. Nosotros como chilenos debemos sentirnos privilegiados con la naturaleza y el paisaje que tenemos a lo largo de todo el país. ¿Ya? Hay mucha gente del extranjero que viene a sacar fotografías a nuestro territorio. Así que esa me parece muy buena tu apunte de esta noticia como positiva porque realmente tiene gran valor. Oye, para cerrar esta noticia positiva, todo se logra con trabajo, con dedicación y con esfuerzo, estimado auditor. El fotógrafo chileno este estuvo más de 15 noches esperando bajo el volcán para lograr esa fotografía. Así que imagínense todo el sacrificio y el esfuerzo hecho para alcanzar este logro. Oye, y otra noticia positiva, como hablamos de un fotógrafo, un hombre, esta se refiere a una mujer que está en la prensa y está mencionada frecuentemente en los medios últimamente. Eh, Mujeres valiosas. La Casa de Moneda de Chile va a sacar un billete conmemorativo referido a mujeres valiosas y postularon varias mujeres, entre ellas doña Violeta Parra, Isabel Allende, bueno, varias mujeres, pero la ganadora y quien saldrá en este billete conmemorativo es doña Margot Duhalde, quien fue la primera chilena mujer piloto de avión y que participó en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial por las fuerzas de Francia Libre. Oye, una mujer que falleció no hace mucho, el 2018, 97 años de edad. Qué gran homenaje y qué gran reconocimiento nuevamente al esfuerzo, al valor de una mujer en este caso. Carlos. Bueno, Juan Enrique, y esto tiene varios méritos, ¿ah? En primer lugar, destacar que es una mujer brillante, una mujer, yo diría, muy adelantada a los tiempos, ¿ah? Piloto de guerra y chilena. Entonces, ella no solamente fue piloto de guerra, que Chile también ha participado de muchas actividades relacionadas con la aeronáutica. Y obviamente, el otro mérito importante, creo yo, es que eh, puede que cometa un error, pero creo que no. Por primera vez en un billete va a salir alguien que fue seleccionado por la ciudadanía a través de votaciones, encuestas directas. ¿Ah? Y eso es destacable porque la verdad es que Margot Duhalde, siendo una mujer brillante, importantísima en la historia de Chile, ha sido poco difundida en general. ¿Ya? Yo creo que hay mucha gente que no conoce mucho su trayectoria y creo que esto le hace honor de que esté en un billete porque va a permanecer durante mucho tiempo y espero que obviamente esto continúe de esa manera en que haya personajes de la historia de Chile que han prestado servicios al país y que son muy importantes, también puedan estar o tener reconocimientos de esa naturaleza. Totalmente de acuerdo con Carlos, estimados auditores. Y Carlos mencionó en su última frase el servicio al país. Qué importante concepto, servicio al país. Y quiero hacer esta aclaración porque hoy es el Día del Soldado Conscripto, el Día del Soldado Conscripto, a quienes mandamos nuestro fraternal saludo desde Revelando aquí en Radio Portales de Valparaíso. El servicio que prestan los soldados conscriptos a nuestro país es muy amplio. Lo vemos hoy en día trabajando por la seguridad de Chile, por el control de la migración, en los desastres naturales. Ahí están los soldados conscriptos, jóvenes dispuestos a apoyar y a servir a nuestra patria. ¿No te parece, Carlos? De todas maneras, me parece a mí una actividad muy noble, muy importante para el país, porque son personas jóvenes, muy jóvenes, que llegan a entrenarse en alguna institución de las Fuerzas Armadas. Y yo diría mayoritariamente en el Ejército, pero también en la Armada. ¿Ah? Hay conscriptos que hacen distintas labores, pero también es un entrenamiento, perdón, al igual que en la Fuerza Aérea, ¿no es cierto? En las tres instituciones de las Fuerzas Armadas hay gente que hace el servicio, ¿ya? En el caso del Ejército yo diría que es más masivo, ¿ya? Pero son personas que
sirven al país, pero al mismo tiempo son instruidas en distintas áreas. ¿Ah? No es que la persona pierda sus años, al contrario, recibe una preparación que la deja en muy buenas condiciones para continuar su vida laboral en la vida civil. Incluso hay algunos que deciden, mediante, ¿no es cierto?, proceso interno, postular a las mismas ramas donde están prestando servicios como conflicto. Y eso es muy valorable. Eh, y yo diría que antiguamente la cantidad de conflictos en Chile era mayor, ¿ya? Las políticas de desarrollo de las Fuerzas Armadas han hecho que hayan disminuido a lo mejor el número, pero no la importancia. Entonces, creo yo que saludamos a todos aquellos que han hecho el servicio militar, ¿ah? Que seguramente recuerdan el regimiento o la repartición donde estuvieron, la recordarán con alegría, ¿ah? Y es parte, y pasó a ser parte de su vida. Así que todos aquellos conscriptos que están ahora en descanso, o aquellos que están precisamente en este minuto sirviendo al país, ¿ah? Puedan recibir este saludo de Radio Portales y de nuestro programa, Revelando, que nosotros también, ¿no es cierto?, estamos muy vinculados a ese mundo de las Fuerzas Armadas, así que sabemos exactamente el valor que ellos tienen. Sí, agregar que esta fecha además conmemora una triste historia, una tragedia, que fue lo que acaeció el año 2005, si no me equivoco, en Antuco, donde lamentablemente, muy tristemente y yo diría trágicamente fallecieron en la cordillera 44 conscriptos y un sargento del ejército. Eh, Hoy en día eso es historia, pero la familia de aquellos que partieron, sin duda que los recuerda y también hacemos llegar un saludo muy especial a todos ellos. Y finalmente quiero, para cerrar el tema del Día del Conflicto, ojalá, estimado auditor, usted se interiorice de la importancia que tiene este elemento fundamental, el soldado, en nuestro ejército, en nuestras Fuerzas Armadas y en su función en Chile. Y creo que si bien las instituciones le otorgan alimentación, techo, vestimenta, deberían recibir una remuneración más acorde a todo lo que nos entregan. Tienen una pequeña asignación, no sé si se llamará sueldo o no, pero es bastante menor, diría yo. Creo que ahí hay un tema para los legisladores. Bueno, pasemos a los temas de actualidad nacional que te interesan a ti, a mí y a nuestros auditores. Carlos, ¿por dónde quieres partir? Bueno, la verdad es que han habido muchas noticias, ¿ah? Muchas noticias que han ocurrido en esta semana. Y yo diría que una de las que llama la atención es que se hizo una interpelación a la ministra Toá precisamente por problemas de temas de seguridad. Y la verdad es que yo diría que no vamos a comentar el hecho mismo de la interpelación, sino que orientarlo más a lo que fundamentó ese acto de interpelar. Es, yo diría, la debilidad que tiene el actual gobierno de enfrentar las situaciones de seguridad, una situación que apremia a todo el país. Aquellos que nos escuchan recordarán que hace pocos días atrás hubo un hecho lamentable, ¿no es cierto?, de la detención de 3 personas infraganti por el robo de un vehículo en la zona de Reñaca. ¿Sí? Entonces son situaciones de seguridad que precisamente la gente no está acostumbrada a ello, ¿ah? Y menos en estos lugares, o sea, en la vía pública, no, creo yo que la interpretación está orientada a que se aprecie una debilidad enorme en el carácter que el gobierno tiene para enfrentar los problemas de seguridad. Hay algunas situaciones de carácter ideológico, aparentemente, porque no tiene otra lógica, ¿ah? De que no toma las medidas necesarias. El mismo gobierno ha cuestionado enmiendas que se han hecho a las leyes de inmigración, ya todavía no tiene una solución para ver qué se puede hacer para reemplazar o dejar de utilizar, ¿no es cierto?, los periodos de excepción constitucional, ¿ah? Porque no aplica una política para solucionar el problema o para subsanar o para disminuir. No tiene una política clara para enfrentar el terrorismo en la zona, la macrozona sur.
tiene muchas situaciones y creo yo que aquí lo que cabe es precisamente encontrar definiciones que me da la sensación de que en la interpelación misma no se vieron mucho respecto a ello. Bueno, sí, es que yo creo que es bueno, Carlos, comentar un poco qué es la interpelación, porque de repente uno pretende que ahí va a encontrar soluciones. Estimado auditor, ¿usted sabe que la palabra interpelación no figura en la Constitución? No existe. Así como muchas otras, la de la subsidiariedad tampoco existe. Pero la interpelación es un mecanismo de preguntas. De hecho, la Constitución lo que sí registra es que la Cámara de Diputados puede citar para preguntar a un ministro sobre las materias de su cargo y las acciones que ha seguido. Es solamente eso, es preguntar para de esta forma entonces informarse el Parlamento en este caso, que está haciendo la interpelación, ¿no es cierto?, nuestro Congreso, la Cámara de Diputados, en este caso, y también la ciudadanía. Eso es lo importante porque en este hecho debiera concurrir información interesante para usted, datos que presenta el interpelante como el interpelado, para así entonces mostrar qué está sucediendo en distintas áreas, que en este caso, como menciona Carlos, era muy importante el tema de la seguridad. Así que creo que es importante tener en mente el concepto de este proceso de pregunta, que se le llama interpelación, y que Mm. finalmente, como sucede con nuestros políticos, usted lee los comentarios, los anuncios en los medios de prensa, en los canales de televisión, y creo que todos ganaron, ¿no es cierto? Porque unos dicen que salieron favorecidos, unos que quedaron en ridículo, otros, etcétera, etcétera. Así que, pero yo creo que el proceso conlleva solamente esto de informar a la ciudadanía, pretender que la interpelación nos va a dar respuesta para la solución, es muy difícil. Eso es lo que podría agregar yo sobre el tema, Carlos. Sí, efectivamente, como tú mencionas, Juan Enrique, esta modalidad, se llama interpelación, es precisamente para establecer y dar indicaciones, ¿no es cierto?, al gobierno mediante preguntas y mediante un diálogo que se produce porque se designa un diputado que interpela, no es que lo haga cualquiera, se designa un diputado para que interpele y quien establece las preguntas y establece el diálogo con la persona interpelada, que en este caso es la ministra del Interior, que es la responsable precisamente de la seguridad. Y básicamente esto es un paso que necesariamente se buscó porque antiguamente solamente existía la acusación constitucional contra los ministros. Entonces era como un elemento demasiado eh, duro, por decirlo así, y se estableció esto donde en el fondo se está cumpliendo una de las funciones importantes que es la Cámara de Diputados y tal vez la más importante, que es la de fiscalizar. Y dentro de la fiscalización está la interrogación a las personas respecto a un determinado, a una determinada materia. Así que eso fue lo que ocurrió y ustedes podrán interiorizarse en los periódicos, los análisis que hay, pero tal como dice Juan Enrique, nadie pierde de esto. Siempre hay alguna explicación, hay, hay alguna justificación respecto a lo que ocurre. Pero cada ciudadano tiene su propio juicio de lo que está ocurriendo con seguridad. Sí, el punto también es que son tan largos estas interpelaciones en la Cámara, creo que duró hasta casi 3 horas, entonces yo entiendo y tratamos de hacer como un resumen y una explicación, porque yo no estoy dispuesto a estar 3 horas escuchando la interpelación. Selecciono, veo un poquito por allá, un poquito por acá, leo la prensa y ahí tengo la figura. Pero tú tienes toda la razón. Yo quizás rescataría el hecho que la ministra y también el gobierno está, y ya lo han puesto en evidencia, que en el sur, en la macrozona sur, hay acciones terroristas. Ellos dicen de carácter terrorista, pero son acciones terroristas, cuestión que hace un tiempo atrás era impensable que lo dijeran los personeros de gobierno del gobierno actual. Así que me parece que esos son avances, pero son pequeños avances. Lo que necesitamos son, como bien decía Carlos, decisión y tomar acciones para poder eliminar, para poder controlar y restablecer el Estado de Derecho en esa zona y en general en todo el país. Porque nos vemos bueno, vamos a quedarnos con este tema porque ya se nos acerca al final del programa. El problema de nuestro país, estimado auditor, es que hemos perdido total y absoluta conciencia de respeto
a la autoridad, y digo a la autoridad en general, desde los carabineros a los porcioneros políticos, a los representantes que están en el gobierno. El chileno común y corriente, nosotros, estimado auditor, yo me acuso también, nadie tiene autoridad. Mírelo en el tránsito, cuando usted ve a la gente, nadie respeta los signos del tránsito, etcétera, etcétera. Entonces aquí hay una situación de crisis de seguridad generalizado que se ve amplificado por los casos de acciones terroristas que queman y destruyen además. Porque, claro, evadir un paso de ceda del paso puede que no cause nada, pero quemar y incendiar, que son los actos terroristas que complican a la zona macrozona sur, es algo realmente agobiante. Sí, Juan Enrique, lo único que yo voy a discrepar un poco porque aquí lo que ha hecho falta en este gobierno y también en el gobierno anterior, ¿ya? Es una falta de carácter para enfrentar con firmeza lo que corresponde a la obligación del Estado y del gobierno, por supuesto, que es establecer un Estado de Derecho, ¿sí? Que la ley se cumpla, que las personas que cometen delitos vayan a la cárcel, que sean juzgadas, que exista un sistema de persecución a través del Ministerio Público. La verdad es que el problema de seguridad es multifactorial, ¿no? Porque está involucrado el Poder Judicial, el Ministerio Público, las autoridades comunales, el gobierno regional, pero sobre todo el gobierno central, que es el que tiene que establecer las políticas y que tiene que apoyar a las personas que cumplen su función para hacer cumplir la ley. Eso es lo importante. Si en Chile se cumpliera la ley, los problemas de seguridad existirían porque nunca se van a eliminar, pero serían bastante menores. Y eso no ha ocurrido en este gobierno y tampoco en el gobierno anterior. No voy a discrepar de lo que acaba de mencionar Carlos, pero sigo manteniendo y agregando que si usted, estimado auditor, cumple la ley, está contribuyendo en algo, en un granito de arena probablemente, pero es importante. Así que ese es mi mensaje al término de este programa. Cumplamos con las leyes, seamos respetuosos de la autoridad y esperemos y exijamos, que es lo que se pretendió con esta interpelación, que la autoridad, en este caso el Poder Ejecutivo, el gobierno de turno, aplique los medios y las fuerzas que corresponden para restablecer el Estado de Derecho. Hemos llegado así, queridos auditores de Radio Portales de Valparaíso y de Revelando, al término de nuestro programa. Carlos, la despedida. Bueno, señores auditores, esperemos que tengan un resto de semana agradable y nos despedimos hasta la próxima semana. Están ocurriendo muchos hechos todo el tiempo y Chile está en una situación bastante complicada en distintos niveles de seguridad, de economía. Ya hay problemas, ¿no es cierto? Hemos visto que incluso los problemas de seguridad han afectado al deporte. Entonces vamos a continuar nosotros atentos para comentarles en los próximos programas lo que ocurre, ¿ah? Lo que está sucediendo y también aquello que ocurre en otras partes del mundo. Así que muy buenas tardes y que descansen el resto de semana. Estimados auditores de Radio Portales, gracias por su leal sintonía. Será hasta el próximo jueves, si Dios quiere. En esta misma frecuencia los esperaremos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso,